Muy buenas tardes, queridos hermanos. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Bienvenidos sean todos ustedes a esta su casita de oración del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos muy felices, como pueden ver, estoy aquí en casa de Luz. Estamos juntas, la idea era estar las tres, pero bueno, a veces no se puede, pero aquí estamos las tres, de hecho, ¿verdad, María? Claro. Entonces, estamos felices de verdad de compartir con ustedes otra vez, una vez más este viernes, la luz del Evangelio, bajo la guía del Espíritu Santo. De verdad, hermanos, estamos felices y gozosos de estar aquí con ustedes. Como ya saben, mi nombre es Alicia Mata. Y bueno, adelante, hermanitas. Claro que sí, bueno, ya no tengo que presentarme más, como dijo Alice, estamos juntas, Lucía y ella, pues también, pues agradeciéndole al Señor por este regalo que nos ha dado, ¿verdad? Porque siempre estamos a distancia y este día Él permitió que ella esté aquí, entonces, bueno, gracias a Dios por ello, bienvenidos y comenzamos. Adelante, Marichu. Bueno, pues igual, muy bendecida tarde para todos, qué alegría tenerlos aquí de nuevo y bueno, comenzamos nuestra casita, su servidora María de Jesús les da la más cordial bienvenida. Comenzamos. Bueno, el tema de hoy es Maestro, qué bien se está aquí. Entonces vamos a comenzar con nuestras oraciones iniciales. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Muy bien, bueno, entonces esta semana vamos a estar reflexionando con el segundo domingo de Cuaresma, que en la primera lectura del libro de Génesis nos dice: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y con el Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. Y en la segunda lectura de Filipenses nos dice: manténganse fieles al Señor. Y del Evangelio de San Lucas: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Y entonces, pues, vamos a nuestra breve monición. La liturgia de este domingo nos habla de la respuesta de Jesús, que Jesús espera de nosotros. Tal vez una parecida a la de Abraham, recordando la primera lectura dominical, en fe y entrega ciega a su mandato. Así selló Dios su alianza con él. Por esta fe se hizo digno de recibir su amistad y ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Gracias a esta fe, el Hijo de Dios nos introducirá no en una tierra rica que emana leche y miel, como a la descendencia de Abraham, sino en la gloria de la resurrección, en la patria de la felicidad eterna.
nos dice en la segunda lectura. Escuchemos atentos el Evangelio donde Jesús se transfigura para fortalecer en la fe a sus apóstoles, como un anticipo de lo que por fe nos espera a nosotros. Imaginemos esa escena, la blancura, el brillo, la luz, la majestad, la gloria prometida. Pongámonos de pie, por favor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo elegido. Escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento y vamos a nuestras referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, nos dice el Evangelio, y por ese sueño casi se pierden el milagro, el prodigio a través del cual Jesús quería confirmar en la fe a sus 3 apóstoles más cercanos, de modo que ellos pudieran ser las columnas para cimentar la esperanza de todo el grupo ante la ya inminente partida del Señor. A cualquiera de nosotros podría pasarle, y de hecho nos ocurre con mayor o menor frecuencia, que hay cosas que nos distraen, como un pesado sueño, como un aletargamiento que nos quita fuerzas en la actividad apostólica. El trabajo, los nietos, los amigos, algún proyecto personal, en fin, siempre hay algo que quiere quitar de nuestro foco de atención las cosas de Dios. Y debemos estar atentos a estos distractores para que no en de aquello que el Señor ha puesto o quiere poner en nuestras manos. Ahora vamos al texto del Evangelio en su conjunto. Nuevamente empezamos con una suerte de incertidumbre, pues Lucas comienza diciendo: unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro. Y no sabemos a qué discursos se refiere el evangelista San Lucas. A veces los pasajes del Evangelio que se leen en la misa comienzan diciendo: en aquel tiempo o por aquellos días, y en realidad, aunque cumplen el objetivo pastoral de focalizarnos en el acontecimiento central que quieren narrar esos pasajes, para quienes somos evangelizadores, a veces, lejos de facilitar nuestra mejor comprensión del mensaje central o de algún mensaje complementario que pudiera ser importante, lo que hacen es obstaculizarlo. Pero bueno, revisando los versículos anteriores a este pasaje que leemos, vemos que en sus discursos de una semana atrás, lo que Jesús les había dicho a sus discípulos era que quien quisiera seguirle
debía primero negarse a sí mismo, luego cargar con su cruz de cada día y recién avanzar detrás de él. Porque el que quiere salvarse a sí mismo se perderá, pero el que pierda su vida por causa de Jesús, en realidad la ganará. También les dijo luego que a quien le desconociera o tuviera vergüenza de él delante de los hombres, él le desconocerá ante el Padre, y que algunos de los que estaban allí presentes no morirían sin antes haber visto el reino de Dios. Citado en Lucas 9, del 23 al 27. Pues bien, esto último es lo que nos parecía relevante en la narración original de Lucas, pues es lo que en cierta manera se cumple en el suceso de la transfiguración que releemos hoy. Pedro, Juan y Santiago llegan a ver, aunque sea como anticipo, la gloria y el reino de Dios. Luego profundizaremos en esto. Como bien sabemos, la Cuaresma es el tiempo fuerte en el que la liturgia de la Iglesia nos ayuda a prepararnos debidamente para volver a vivir dentro de un mes en la Semana Santa el misterio central de nuestra redención, que es la pasión, la cruel muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Me pongo un parrafito, perdón. ¿Qué página es? Ay, Dios. La lucha, hermanos. Siempre. 13. Okay. Entonces, me quedé en gloriosa resurrección. Lo tiene, no te lo tiene igual. Que es la pasión, la cruel muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es que se me está. Los dos tiempos fuertes del año litúrgico, recordamos, la Cuaresma y el Adviento son particularmente apropiados para intensificar y profundizar la oración, participar de retiros y ejercicios espirituales, realizar peregrinaciones y vivir liturgias penitenciales, aumentar las mortificaciones y privaciones voluntarias, como el ayuno y la limosna, y la comunicación cristiana de bienes, es decir, participar en obras caritativas y misioneras. Como nos dice el Catecismo en el Canon 1438, se les llama tiempos fuertes para indicar a la vez el esfuerzo necesario de nuestra parte y el fortalecimiento espiritual que nos trae el vivirlos adecuadamente. Precisamente con la liturgia del domingo, la Iglesia nos invitaba a meditar acerca de la oración, tal como veremos en los cánones del Catecismo que la Sagrada Congregación para el Clero propone para su estudio esta semana. Sin embargo, queremos primero analizar un poco mejor el contexto dentro del cual se enmarca el pasaje evangélico que releímos hoy y los mensajes profundos que éste nos trae. Hace muy poco tiempo que Jesús ha multiplicado los panes y los pescados, citado en Lucas 9, del 12 al 17. La gente está impresionada y va creyendo cada vez más que es el Mesías, pero esperan, incluso muchos de sus seguidores más íntimos, que ese mesianismo sea de poder terreno. Quieren hacerlo rey para que, así como David liberó a los israelitas del yugo de los filisteos, dando muerte a Goliat, de la misma manera este hijo de David les libere ahora del yugo de los romanos, acabando con Poncio Pilatos y, si fuese posible, con el mismo César. Es en ese estado de situación general que un día Jesús reúne a sus apóstoles para orar y les pregunta, ¿quién cree en ellos que es él? Pedro, inspirado por el Espíritu, le dice que es el Mesías de Dios. Entonces él siente que es oportuno pedirles que no lo comenten, pero además decide ir explicándoles en qué consiste verdaderamente su mesianismo. Les dice que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes
y los maestros de la ley, ser matado y resucitar al tercer día. Citado en Lucas 9:22. Esto ha debido ser como una cubeta de agua fría para muchos. De hecho, Marcos y Mateo nos cuenta algo que Lucas omite, y es la reacción de Pedro, quien lo apartó del grupo y trató de convencerlo de que no se dejase matar. Y recibe un terrible regaño de Jesús, citado en Mateo 16, del 22 al 23, y Marcos 8, del 32 al 33. Es claro que este tema no había quedado resuelto entre los apóstoles, y es probable que incluso alguno de ellos hasta dudara sobre si seguir adelante o no junto al Señor, pues el futuro no se veía prometedor. Por su parte, Jesús sabía que debía fortalecerlos en la fe y la esperanza, al menos aquellos 3 apóstoles que siempre habían estado muy cercanos a él. Por eso los toma consigo, los lleva al monte y les permite presenciar un anticipo de su gloria en el suceso de la transfiguración. Es difícil imaginar la gloria del Señor, donde se manifiesta todo su poder, todo su esplendor y toda su bondad, toda su justicia y toda su perfección. Ahora, los 3 afortunados, Juan, Pedro y Santiago, tendrían una difusa, breve, pero contundente e inolvidable percepción de ese reino. Y continuando con la catequesis, el catecismo nos enseña que en el reino de los cielos, en la plena y perfecta comunión con Dios y con todos los santos, se verifica la gloria verdadera, cuando los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los que no los merecen. Y también que allí nadie indigno pretendrá no honores, pues solo serán admitidos los dignos. Canon 25:50. Es difícil imaginar cómo serán las cosas allí, pues como bien decía San Pablo en la primera carta a los cristianos de Corinto, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana ha pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Primera de Corintios 2:9. Ese pensamiento resulta muy confortante para los tiempos de prueba, como el que estamos viviendo todos a causa del COVID, literalmente con el Jesús en la boca. También es muy esperanzador cuando perdemos a un ser querido o cuando enfrentamos una tentación, pues nos invitan a pensar en la gloria del reino que está prometida a los que perseveren en el amor de Dios. Como toda virtud, la esperanza debe ser cultivada y alimentada. Y dado que esa virtud es también un don de Dios, aquí encontramos el alimento, que probablemente permitió a Juan, a Santiago y a Pedro seguir hacia adelante, aún después de presenciar el sangriento desenlace de la vida pública de Jesús con su muerte en la cruz. Nunca fue fácil ser cristiano, y mucho menos hoy, en un mundo que ha decidido expulsar a Dios de la vida humana, de la educación, de la cultura y renegar abiertamente de todo lo que le suena espiritualidad, de todo lo sobrenatural, de toda moral, especialmente en la promulgación de leyes que regiran el destino de nuestros pueblos. En la liturgia dominical escuchábamos a San Pablo en su carta a los Filipenses diciendo: se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Hoy en día abundan los adoradores de decenas de dioses, entre comillas, que más vale ni mencionar, porque da vergüenza la degradación moral a la que hemos llegado. Al avanzar en esta cuaresma, reflexionemos y fortalezcamos nuestras convicciones. ¿Cederemos frente a aquellos que tienen diversos dioses o lucharemos sin descanso por ser ciudadanos del cielo? Para esto último debemos pedirle al Señor la transfiguración profunda de nuestra alma, de manera que no nos
de manera que nos permite iluminar a los demás y que ellos puedan ver en nuestro testimonio, nuestras palabras y nuestros actos un anticipo de la gloria de Dios. Al leer este pasaje del Evangelio, imaginar el resplandeciente rostro y las brillantes vestiduras de nuestro Señor nos hace muy bien recordar con verdadera esperanza lo que Jesús les diría luego a todos sus apóstoles durante la última cena. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Juan 14:2. Que los sacrificios y el espíritu penitencial con que debemos comprometernos a terminar esta cuaresma nos ayuden en la expiación de las culpas que tenemos pendientes por nuestros pecados, de modo que, con la bendición del Señor, podamos avanzar en el camino que nos conduce a Él, en vistas al día que nos toque ser llamados definitivamente a la casa de su Padre. Y bueno, pues tenemos una catequesis hermosa como siempre, ¿verdad? Y ahora pues vamos a profundizar, a meditar un poquito en nuestro interior, qué el Señor me está pidiendo personalmente, ¿verdad? No lo que le pide a mi ser querido, a mi vecino, sino que me pide a mí, ¿verdad? Si el Señor me llama hoy es por algo. Y bueno, en el primer inciso nos dice, escucho siempre la voz de Jesús tal como el mismo Padre nos lo pidió. Inciso B. ¿Con cuánta frecuencia oro? Solo para escuchar y conocer la voluntad de Dios, antes de ponerme a hacer planes o tomar decisiones. Inciso C. Si reconozco a Jesús como Hijo del Padre, ¿cómo doy testimonio de ese reconocimiento? Inciso D. ¿Cuál creemos que es la relación entre Elías, Moisés y Jesús en la Biblia? Inciso E. ¿Y esa relación tiene algo que ver con nosotros como católicos y conmigo en particular? Pues ahí están las preguntas, ¿verdad? Comencemos a meditar un poquito en ellas, sino que nuestras hermanitas van a comenzar a compartir su respuesta. Muy bien, Mari. Siempre tan amable. Bueno, si gusta. Hay que tomar un poquito de agua porque... Bueno, pues en el inciso A, escucho siempre la voz de Jesús, tal como el mismo Padre nos lo pidió. Perdón, damos un poquito, como, perdón, porque No, que no le pasa dije a nada, Alice, me andaba intoxicando con una botella de un líquido. químico, con un químico. Bueno, y pues debería de escucharla siempre, pero hay veces que no la escucho siempre. Escuchamos a veces las voces del mundo. Incluso yo a veces, pues hasta, no nada más las del mundo, ¿verdad? Tal vez hasta también las del enemigo, porque él nos habla a veces muy, muy fuerte. En tu mente, ¿verdad? En tu mente, no para que esto, no para que te esfuerces en lo otro, sí, especialmente cuando estás tratando de hacer un sacrificio. Eres tentado muy fuertemente, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo que trabajar mucho para no escuchar ninguna otra voz que sea la del Señor Jesús. Y con cuánta frecuencia oro en el inciso B, solo para escuchar y conocer la voluntad de Dios antes de ponerme a hacer planes o tomar decisiones. Pues siempre, porque ya sé que sin Él no podemos hacer nada, no puedo hacer nada. Y como salgan el plan o lo que sea, pues va a ser siempre la voluntad de Él y va a ser mucho mejor que la mía. Entonces, pues, eso lo tengo bien clarito, ¿verdad? Que tiene que ser así. Y en la C, si reconozco a Jesús como Hijo del Padre, ¿cómo doy testimonio de ese reconocimiento? Pues
tratando de cumplir sus mandatos, creyéndole a Él que lo que Él nos pide, lo que Él nos manda es lo mejor para nuestras almas, es la forma más segura de un día poder estar con Él. Y si yo me esfuerzo en cumplir con sus mandamientos, pues me imagino que algo se va a notar y de que yo creo en Él, ¿verdad? Creo en sus promesas, en sus palabras. Y en el D, ¿cuál creemos que es la relación entre Elías, Moisés y Jesús en la Biblia? Bueno, definitivamente, pues este Moisés, quien sacó al pueblo judío, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto. Y bueno, entonces, aunque es Jesús el que a nosotros hoy nos saca de la esclavitud del pecado, pues también este nuevo pueblo, este nuevo, que es Elías quien nos, bueno, como el último de los profetas, ¿verdad? Pero ya representando al Nuevo Testamento, como dicen en el Antiguo Testamento estaba escondido el Nuevo, y en el Nuevo pues también se revela el Antiguo, ¿verdad? Estaban entrelazados, no hay ruptura ni nada entre ellos. Entonces, bueno, eso es lo que creo que yo entiendo. No, ahorita me lo aclaran mis hermanitos. Y pues si esta relación tiene algo que ver con nosotros como católicos y conmigo en particular, pues sí, yo creo, porque nosotros somos ahora ese pueblo escogido, ¿verdad? Esos herederos de esas promesas que nuestro Señor hizo, pues desde Abraham, ¿verdad? Y si nosotros pues seguimos por el camino que nos marca, pues vamos a heredar esa tierra. Y ya, bueno, ya no esa tierra que le prometió llevar al pueblo, ¿verdad? Pero la vida eterna es esa nueva tierra. Esa es nuestra relación, pues somos muy, muy bendecidos de ser parte de ese pueblo, de esta iglesia católica que el Señor quiso que naciéramos en ella, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros, yo no hice nada para estar aquí, y el Señor me ha dado ese regalo. ¿Cómo le pagaremos, verdad? Adelante, ¿quién más? Mario o Alice. Mari. Bueno, pues yo también quiero compartir un poquito sobre algunas de las preguntas y yo creo que en el primer inciso se escucho siempre la voz de Jesús. Yo creo que para mí es una muy buena pregunta realmente, porque yo siento que siempre lo escucho. La diferencia para mí sería si siempre le obedezco, porque siempre la conciencia es muy clara y no nos deja engañar, ¿verdad? Siempre nos dice lo que está bien. Siempre así como que se enciende la alarmita, ¿verdad? Cuando vamos a tomar una buena o mala decisión. Ahí es pedir yo siempre la gracia del Señor. Señor, ayúdame a siempre hacer tu voluntad, a escuchar siempre, pero sobre todo obedecerte siempre. Ese es el ejemplo que Jesús me deja, ¿verdad? Él escuchó a su Padre y lo obedeció, sometiéndose, aunque humanamente pues todo se revelara, todo dijera, pues es muy duro el sacrificio, ¿verdad? Y a veces a mí me pasa igual, que escucho lo que tengo que hacer, pero se me hace grande el sacrificio, y a veces es cuando a veces no tomo la mejor decisión. Y pues yo le pido perdón al Señor por no ser obediente a su llamado muchas veces. Estamos trabajando y le pido al Señor la gracia. ¿Con cuánta frecuencia oro? Pues procuro hacerlo a diario, pero como digo, pues para escuchar la voluntad de Dios, ¿verdad? Especialmente cuando son cosas serias, ¿verdad? Cosas que nos hacen tomar decisiones fuertes dentro del hogar, siempre, ¿verdad? Procuro ponerlo, pero con una oración confiada, siempre de entrega.
¿verdad? En ese sentido, porque hay cosas que uno puede cambiar y puede mejorar cuando está uno en el presente de la situación. Y cuando está en las manos humanamente, pues hago mi mejor esfuerzo, pero cuando no está en mis manos, cuando hay involucradas segundas, terceras personas, yo digo, Señor, yo te lo entrego. Ahora sí que hágase tu voluntad, ¿verdad? Y he visto tantos milagros, tantas maravillas en ese sentido, porque de verdad que el Señor, wow, mueve corazones. A veces yo digo, uy, para que me digan un sí o para que cambien de opinión o para, ¿verdad? Y digo, Señor, tú dijiste que te lo entregara y que lo dejara en tus manos. Así que ahí está. Y digo, yo me olvido, lo dejo en tus manos, me sacudo las mías y encárgate tú, ¿verdad? Y así como, ay no, es hermoso, ¿no? Ver cómo Dios obra y de pronto, que habían dicho un no, y yo decía, ¿sabes qué? Lo repensé y yo creo que sí. Oye, el Señor lo hizo, ¿verdad? Y yo doy gloria a Dios, ¿verdad? Por sus maravillas. Entonces, y igual hay veces que dicen, no, y es no, y digo, gracias Señor, tú sabes, ¿verdad? Porque lo permites, así que igual te doy las gracias. Entonces, bueno, a veces nos cuesta un poquito más, pero igual, gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que Él permite. Y pues sí, yo reconozco a Jesús, ¿verdad? Como el Hijo único de Dios Padre, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Por habernos mandado a Jesús a salvarnos y por ese hermoso plan de reconciliación, ¿verdad? Y pues gloria a Dios, ¿verdad? En ese sentido, por su sí, para entregar su vida, ¿verdad? Por mi salvación y por la de todos, ¿verdad? Tan fácil como eso, ¿verdad? Decirle sí. Lo único que el Señor no puede es cambiar nuestra libre voluntad, ¿verdad? Pero de ahí en más, pues el Señor está con los brazos abiertos esperando. Pues bueno, feliz, ¿verdad? Del Señor, de sus maravillas. ¿Y cuál creemos que es la relación entre ellas? Pues bueno, ya lo explicó hermosamente nuestra hermana Lucy, entonces, pues bueno, yo creo que ya está contestada esa pregunta. Y pues bueno, pero sí, es muy hermoso, ¿verdad? Yo creo que eso lo hemos aprendido pues a través de este caminar, ¿verdad? Si a mí me lo hubieran hecho esa pregunta antes de estar en este caminar, yo hubiera dicho, pues no sé, que me lo expliquen porque no sé, ¿verdad? ¿Qué es la relación entre uno y el otro, no? Pero pues ahí estamos aprendiendo, ¿verdad? Es lo hermoso y lo maravilloso de esta catequesis, de esta formación, de este apostolado que nos va instruyendo y pues bueno, vamos conociendo, ¿verdad? Que pues igual como bien compartía Lucy, pues es el pueblo, Elías representa al pueblo judío, ¿verdad? Y pues bueno, Jesús viene a ser el puente, ¿verdad? Que nos tiende el Padre para llevarnos al cielo, y pues bueno. Y pues qué hermoso plan de Dios y pues nunca terminaremos de agradecerle al Señor y como bien decía Lucy, no hay manera de pagarle al Señor, sino pues corresponder con nuestro amor, ¿verdad? Y pues hacer nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, y dice, si esa relación tiene algo que ver con nosotros como católicos, pues de ahí es todo, ¿verdad? De ahí partimos, de ahí salimos, ¿verdad? Del costado de Cristo. Y pues gloria a Dios por su palabra. Adelante. Gracias, gracias. Bueno, pues en el inciso A, escucha siempre la voz de Jesús, tal como el mismo Padre nos lo pidió. Y sí, definitivamente escucho esa voz, pero están ahí los peros, ¿verdad? Sigo de pronto queriendo hacer mi voluntad porque pues, aunque sé que es una voz y es algo que me va a hacer mucho bien, de pronto creo, entra en mi yo y digo que a lo mejor si le cambio un poquito, pues no va a pasar gran cosa, ¿verdad? Entonces, sí la escucho, claro que la escucho y estamos, bueno, como bien comenta María, estamos en este caminar y de verdad que muchas veces te das cuenta, dices, wow, es el Señor que me está hablando. De pronto pensamos que es una idea nuestra o que alguien nos dijo algo y, oye, qué bonito lo que me dijo porque me sirvió bastante. Es ahí donde detectamos que es el Señor que nos está hablando, que es Él
claro que nos habla perfectamente en las Sagradas Escrituras, claro que cuando estamos en misa escuchamos, ¿verdad?, su voz, pero de pronto fuera, en el día a día, puedo escuchar esa voz, puedo detectar esa voz del Señor que me habla, me da un consejo por medio de alguien, una palabra de aliento y sé que es Él, puedo detectar esa voz. En el inciso B dice, ¿con cuánta frecuencia oro solo para escuchar y conocer la voluntad de Dios antes de ponerme a hacer planes o tomar decisiones? Pues también en este caminar he aprendido que antes de entrar mis yos y decir, quiero hacer esto y voy a hacer esto, primero voy y se lo presento al Señor. Voy y le digo, Señor, aquí está, estos son mis planes. Voy como ir con un amigo, con ese buen amigo, ¿verdad? Que siempre está esperándonos ahí en el sagrario, siempre está listo y presto para escucharnos y para ver qué le quieres contar, cuáles son tus planes, qué es lo que tú traes en mente. Y voy y se lo presento antes que a nadie, incluso antes que comentarlo con alguien más, es Él. Y yo sé que podrá decir mucha gente, es que Él todo lo sabe. Sí, pero a Él le gusta que como a ese amigo vayas a Él, como a ese padre vayas y confíes en Él y le digas, Señor, estos son mis planes. ¿Qué piensas tú de eso? Y claro, en oración, en esa plática, en ese momento, muchas veces puedo detectar que el Señor no es eso lo que quiere. ¿Por qué? Porque mis planes o ese proyecto que yo fui y le presenté no avanza. Entonces ahí recibo la respuesta de Él y digo, ok, no es el momento, pasamos a otra cosa, Señor. Entonces, pero sí, hermanos, acudan a Él, de verdad que nos responde y siempre es una respuesta llena de amor y aunque a veces pensemos que no es justo porque no es la respuesta que queríamos escuchar, siempre, siempre con el tiempo nos vamos a dar cuenta que es lo mejor para nosotros. En el inciso C, si reconozco a Jesús como Hijo del Padre, ¿cómo doy testimonio de ese reconocimiento? Bueno, pues de verdad que es un trabajo de día a día, tratando de dar ese testimonio de amor, siempre darnos al 100. Cuando alguien de verdad nos necesita, digo, Señor, quiero ser como tú, enséñame a ser humilde, enséñame a ser generoso, enséñame a ser bondadosa. ¿Para qué? Para que no sea a mí a quien vean, sino que sea tú, Señor, o sea, que seas tú que digan, wow, esta persona de verdad que lleva al pie de la letra lo que su padre le enseñó. Entonces, no es ese buscar que me reconozcan a mí, claro que no. Quiero que lo reconozcan a él por medio de mis acciones. ¿Cuál creemos que es la relación entre Elías, Moisés y Jesús en la Biblia? Bueno, pues definitivamente Elías y Moisés pues eran hombres de Dios, ¿verdad? Y Jesús, pues el mismo Dios, hijo de un Dios. Los tres fueron profetas y a la vez, así como ellos lucharon por su pueblo, Jesús también luchó por todos nosotros para darnos esa salvación. Entonces, creo tiene mucho en común. Realmente la relación es muy grande. Los tres fueron muy aguerridos, pudiéramos decir, y todo para la salvación de su pueblo. Entonces, esa creo yo que es la relación que hay entre ellos. Dice, y esa relación tiene algo que ver con nosotros como católicos y conmigo en particular. Bueno, pues sí, tiene mucho que ver con nosotros como católicos. Definitivamente para nosotros es una gracia enorme haber nacido como católicos, ¿verdad? Y estar conociendo todos los días esa escritura, esa palabra,
para conectarnos. ¿Cómo conocemos? O sea, ¿cómo podemos tener una relación con alguien, una relación fuerte? Pues conociéndolo. Entonces, definitivamente, el tratar de estar cada vez más cercano a él, es lo que yo siento que esa relación puede crecer en mí como católica. Y pues eso es todo. No sé, algo que quieran completar por ahí, algún comentario que se les haya pasado. Adelante. ¿No? Perfectamente, muy completo. No sé si tiene algo que añadir. Bueno, pues si los invitamos, hermanitos, en Facebook, en YouTube, por donde nos vean, a hacerse, les voy a poner las preguntas por ahí y a responderlas. A lo mejor en ese rinconcito donde ustedes se sientan a orar, donde pregúntenle al Señor, realmente escuchen esa voz, preséntenle sus planes. Si tienen la oportunidad de asistir al sagrario, de asistir a un templo, si hay si está expuesto él en alguna capilla, adelante, no lo dejemos, de verdad, acudamos a él, que él siempre tendrá la mejor respuesta para nosotros. Adelante, Liz. Muchas gracias. Pues ahora vamos a las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y verdaderamente estas semanas son muchas, porque pues el Evangelio lo merita, ¿verdad? Son muchos los cánones que tienen concordancia con este Evangelio. Bueno, vamos a dar comienzo. No los enumeramos porque ahí se me va lo que leemos en un canon. El canon 441 nos dice: Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes, citado en 2 de Samuel 7:14 y en el Salmo 82:6. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizá no quisieron decir nada más. Citado en Lucas 23:47. El canon 442. No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Porque, citado en Mateo 16:16, porque éste le responde con solemnidad, no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. Gálatas 1 del 15 al 16. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica profesada, en primer lugar por Pedro como cimiento de la iglesia, citado en Mateo 16:18, en Juan 20:31 y en Primera de Tesalonicenses 1:10. El canon 443 dice lo siguiente: Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús, Mesías, fue porque éste lo dejó entender claramente ante el Sanedrín a la pregunta de sus acusadores. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido: ustedes lo dicen, yo soy. Lucas 22:70, Mateo 26:64 y Marcos 14:62. Ya mucho antes, él se designó como el Hijo, que conoce al Padre. Mateo 11:27-31, 37-38. ¿Qué es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo? Mateo 21:34-36. Superior a los propios ángeles. Mateo 24:36. Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre,
Mateo 5, 48. 6, 8, 7, 21. Lucas 11, 13. Salvo para ordenarles. Ustedes, pues digan así, Padre nuestro. Y así nuestra oración del Padre nuestro. Mateo 6, 9. Y subrayó esta distinción. Mi Padre y vuestro Padre. Juan 20, 17. Y el canon 445. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Romano 1:4 y Hechos 13:33. Los apóstoles podrán confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:14. Y el canon 1998. Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana como las de toda criatura. Citado en 1 Corintios 2, del 7 al 9. Canon 1999. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Juan 4:14, 7, 38 al 39. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo. 2 Corintios 5, 17 y 18. Y el canon 2000 nos dice lo siguiente: la gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma, para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se debe distinguir entre gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar, según la vocación divina, y las gracias actuales, que designan las intervenciones divinas, que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. El canon 2001. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios complete en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad convertida. San Agustín de Gracia, el Libero Arbitrio, 1733. Citado ahí. Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que una vez sanados seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él nada podemos hacer. San Agustín de Natura et Gracia, 31-35. El canon 25-59 dice: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. Lucas 18, 9 al 14. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Romanos 8, 26. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración.
El hombre es un mendigo de Dios. San Agustín, Sermón 56, 6, 9. Y el canon 2560 nos dice, si conocieras el don de Dios, Juan 4:10, la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí, Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos, el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. También San Agustín, como la 64:4. El canon 2562. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo. El hombre, sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia del corazón, más de 1000 veces. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. El canon 2548 dice, el deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden conceder. Nos dice San Gregorio de Nisa, número 6. Y el canon 2549 nos dice, corresponde, por tanto, al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete, para poseer y contemplar a Dios. Los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder. Y reflexionando con la Gran Cruzada, recuerden que estos son mensajes de nuestra espiritualidad y estas cruzadas van de acuerdo con el Evangelio. Cruzada del Amor, número 62. Escogí 2 criaturas para representar el pasado que se proyecta hacia el futuro, a continuación de mi obra de salvación. Lo hice en el Tabor por medio de Moisés y Elías. Moisés representaba al judaísmo antiguo, Elías al judaísmo futuro. El que redimiré sirviéndome de él y yo en medio, entre el esplendor como puente de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mi padre quiso que en mi transfiguración estuviesen presentes 3 discípulos míos, entre ellos Pedro, y lo quiso para que fuesen mis testigos y no olvidaran que antes del oprobio fue el esplendor el que se manifestó en mí. Y bueno, ya con la virtud del mes cultivamos la virtud del sacrificio. Esta semana veremos el canon 901 que dice lo siguiente. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, e incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificio espiritual agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera también los laicos como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran al mundo mismo a Dios. Lumen Gentium 34 y 10. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto de esta virtud, en la Cruzada del Amor 178. Preguntas, ¿por cuánto tiempo deben hacer penitencia? Hasta el fin de sus días. Son demasiados y muy grandes los pecados cometidos por esta humanidad. Al demonio no le gusta la reparación y el ayuno, la oración, los sacrificios, los detesta. Pero cuando lo hacen, experimentan el efecto salvador de su práctica. Yo les daré a sus almas fortaleza, perseverancia, valor
amor y alegría. Te repito, hay demasiados pecados que no puedo tolerar. La vanidad, la inmoralidad, la lengua. Muchos religiosos que solamente lo son por su hábito, pues en su espíritu no están ni cerca. Y los propósitos semanales. Con el Evangelio, siguiendo las enseñanzas de Cristo, trataré de transfigurar mi vida, es decir, de cambiarla conforme a Él y a sus preceptos. El ideal de santidad será la guía para mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Y con la virtud del mes, durante esta cuaresma, además de ayunar los viernes, procuraré hacerlo otro día más. Todo conforme a mi práctica habitual de ayunos y mortificaciones. De lo que se trata es de incrementar mis sacrificios en reparación por mis pecados y los de mis seres queridos. Y bueno, pues ahí este tiempo también para un pequeño comentario y quizás para los que por su salud, ¿verdad? No pudieran hacer ayunos completos o ayuno de mediodía. Hay muchas cositas que sí podemos ayunar de televisión, ayunar de perder tiempo en el teléfono, qué sé yo, ¿verdad? Hay muchas formas de ayunar los que no pueden hacerlo de alimento, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nadie estamos exentos y se necesitan muchos sacrificios para alcanzar muchas gracias también. Entonces, pues los animamos, estamos en tiempo de gracia. Igual, ahorita recordemos que uno de los mandamientos de la Santa Iglesia es también que nos confesemos, ¿verdad? Cuando menos una vez al año, y participemos también en la Pascua, ¿verdad? Así que preparemos nuestra casita, nuestro corazón, ¿verdad? Para estar listos a recibir al Señor esta Pascua, esta Semana Santa. Bueno, pues continuamos porque el tiempo se nos va. Vamos a las consagraciones Nos a los ponemos Sagrados de Corazones. Al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios. Vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbiame, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente, mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Pues bueno, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues felices de compartir un viernes más con ustedes. Recuerden
compartan, inviten, enséñenle a la tía, a la prima, a la vecina. De verdad, estas catequesis no son solo para quedárnoslas nosotros, es para compartirla, para llevar esa luz a todos esos rinconcitos de oscuridad que tenemos nosotros en nuestros corazones. Así es que los invitamos con mucho amor a que compartan estas casitas, compartan en Facebook como compartimos tantas y tantas cosas, porque no es para que nos vean a nosotros, es para que esa palabra del Señor llegue a quien tenga que llegar. Pues muchas gracias por acompañarnos y si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes. Bendiciones. Gracias, gracias. Bendiciones. Gracias a Dios por este regalazo que nos dio. Muy grande porque ella está en otro estado, por si alguien no sabe, ¿verdad? Que aunque nos reunimos desde cada hogar, pues ella está en otro estado y ahorita el Señor le permitió estar aquí, así que le damos muchas gracias por eso. Bueno, pues ya veremos a María. Ahí les mandaremos una foto. Seguro que sí. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Feliz fin de semana.